Buenos días, queremos nuevamente en este primer día de la semana compartir una porción de la palabra de Dios que nos ayude en la meditación de esta bendita persona del Señor Jesucristo. Y vamos a hacerlo leyendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 26 y el versículo 26. Y dice de la siguiente manera: Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Que el Señor siga añadiendo bendición con la lectura pública de su palabra. Amén. Los versículos que hemos leído corresponden al momento en el cual el Señor Jesucristo, aquella noche antes de ser entregado, Él, habiendo participado de la Pascua, instituyó la cena del Señor. A través de aquellos símbolos que Él utilizó, un pan representando su cuerpo y una copa representando su sangre que iba a ser derramada. Y nos dice el apóstol Pablo que esto lo instituyó Él para que nosotros lo hagamos en memoria de Él hasta que Él venga. Pero me llamó la atención lo que Él está diciendo con respecto a su sangre, a ese segundo símbolo que vemos allí. Sabemos que el pan representa su cuerpo, pero eso, cuando lo vemos en conjunto, su cuerpo, su carne y su sangre, nos hace pensar en su humanidad. Y cuando Él dice allí: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, uno no puede más que pensar en la humanidad del Señor y en el milagro de la encarnación. El que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Él se identificó plenamente con nosotros los seres humanos, y sin importar que Él es igual a Dios, porque Él es Dios, Él se despojó a sí mismo, humillándose al punto de hacerse hombre, semejante a nosotros, pero sin pecado. Pero aparte de la encarnación, pensamos, como expresa el escritor a los Hebreos, que era necesario que así se cumpliese, que Él participara de lo mismo, de carne y de sangre, para, por medio de su muerte allí en la cruz, Él destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Pero es maravilloso que el Señor fue perfeccionado por medio de aflicciones y vino a ser autor de nuestra eterna salvación. Pero Él se identificó plenamente con nosotros. Como dice el escritor a los Hebreos, y no se avergüenza de llamarnos hermanos, Él se hizo semejante a nosotros. Pero es maravilloso pensar que, estando en esa condición de hombre, dio un paso más allá, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y es eso lo que nos lleva a considerar esa expresión: esto es mi sangre. Una sangre que iba a ser derramada. Él expresa sangre del nuevo pacto, porque hay en la mente allí lo que tenía que ver con los sacrificios del pasado, con esa provisión que ahora Dios estaba dando para el pecador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nuestro Señor Jesucristo, como nuestro gran sumo sacerdote, se estaba acercando para ofrecer sacrificios por el pecado, no por los pecados de Él, porque Él es sin pecado,
sino por nuestros pecados. Pero no estaba ofreciendo sangre de toros ni de machos cabríos, sino que estaba ofreciendo su propia sangre, sangre del nuevo pacto. Es el escritor a los Hebreos que también nos hace referencia a que se dice nuevo pacto para dar a entender de que se ha dado por viejo el primer pacto. Lo que tenía que ver con la ley y con los cultos levíticos, que no pudieron satisfacer la demanda de la justicia de Dios. Por eso el escritor a los Hebreos nos dice que nosotros hemos sido hechos participantes de un mejor pacto, porque tiene mejores promesas y porque tiene un mejor servicio, mejor ministerio. Porque si aquellos pecados aquella sangre solamente servía para cubrir los pecados, la sangre del Señor Jesucristo es para quitar el pecado del medio. Y por eso su sacrificio es mejor sacrificio, con repercusión eterna, porque era el derramamiento de su propia sangre. Y se ha establecido entonces para con nosotros un nuevo y mejor pacto. Que en el escritor a los Hebreos nos dice de que se trata de que nuestros pecados han sido perdonados. Dios ha sido propicio a nuestra injusticia y no se acordará más de nuestros pecados en virtud del resultado del sacrificio de Cristo en la cruz. Él ha hecho con nosotros un nuevo pacto. Pero en la antigüedad los pactos se sellaban con sangre. A lo menos el pacto de la ley hecho con Moisés dice que fue sellado con sangre. Y así este nuevo pacto ha sido sellado con la sangre del Señor Jesucristo, que por nosotros fue derramada. Y eso hace referencia al momento en el cual Él iba a dar su vida, a entregarse a sí mismo, porque para que tenga efecto el testamento debe morir el testador. Y el Señor Jesucristo derramó su sangre, entregó su vida. Su sangre derramada nos hace pensar también en su muerte, pero también en el precio de nuestros pecados o por nuestros pecados, ya que el Señor Jesucristo dice ahí que sangre que es derramada por mucho para la remisión de los pecados. Qué maravilloso el resultado de esa sangre. Una sangre que fue así derramada como el precio por nuestros pecados, cuyo valor invaluable, que nos dice la palabra, su sangre preciosa como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, ha venido a cancelar para siempre la deuda de nuestros pecados. Aunque el Señor dice aquí que es una sangre que es derramada por muchos, Lucas nos dice de que es su sangre que es derramada por vosotros, que por vosotros es derramada. Vosotros aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo y le hemos aceptado como nuestro amado y bendito Salvador. Qué maravilloso es pensar que el Señor tomó una forma de hombre, se hizo semejante a nosotros, participando de carne y sangre, y que esa sangre era así el sacrificio por nuestros pecados, que vino para limpiarnos y para así darnos la redención, como una sangre que fue derramada en propiciación por nuestros pecados. De manera que consideramos en esta mañana estas hermosas verdades, deseando que el Señor las haga prosperar en nuestros corazones. Su sangre que por nosotros fue derramada, la sangre del nuevo pacto que ha venido a quitar
de una vez y para siempre el pecado de todos nosotros, los que le hemos aceptado como Salvador. Que Él haga prosperar su palabra en nuestros corazones. Amén.